Muy buenos días. Nuevamente, un gusto de saludarles. Estamos comenzando el tercer módulo de las capacitaciones de fortalecimiento del ecosistema del libro 2022. Este proyecto pretende aunar a diferentes actores y profesionales del libro alrededor de diversas temáticas del ecosistema del libro en Chile. Estamos esperando que se vayan conectando poco a poco a las más de 400 personas inscritas para esta actividad. Vamos a dar unos minutillos, les voy dando la bienvenida a quienes se han ido sumando. Es un gusto tenerles aquí nuevamente en nuestro tercer módulo de las capacitaciones de fortalecimiento del ecosistema del libro 2022. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Maca Pérez y estaré a cargo de presentar y moderar estas capacitaciones. Les cuento que en su compromiso con las y los trabajadores del sector editorial independiente y de la cadena del libro, les invitamos a 8 capacitaciones virtuales y gratuitas que se han llevado a cabo los días 8, 10 y hoy 15 y el próximo 17 de noviembre. Las actividades de formación tendrán foco en diversos temas como el fomento lector a través de actividades de mediación o clubes de lectura, derechos de autor y traducción, herramientas tecnológicas para la publicación de libros digitales, lenguaje inclusivo en el mundo editorial, administración de librerías, relación con imprentas y financiamiento, entre otros temas. Este ciclo es organizado por Editoriales de Chile, la Cooperativa de Editores de la Furia y Librerías Interdependientes de Chile. A su vez, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como les conté hace unos minutos, el programa cuenta con 8 módulos que comenzaron el martes 8 de noviembre y la próxima sesión será el día 17, jueves 17 de noviembre. Algunos de los temas, como vimos hace unos minutos, es la mediación lectora, el lenguaje inclusivo, tecnologías en el mundo del libro, administración en distintas etapas de la cadena de producción y distribución. Y esto es muy importante, a quienes participen en 6 de los 8 módulos se les otorgará un certificado de participación. Durante la exposición de nuestros panelistas, ustedes pueden escribir sus preguntas en el botón que aparece abajo de la plataforma Zoom, preguntas y respuestas, ese es el botón, y durante la exposición ustedes pueden escribir sus preguntas. Les cuento que las presentaciones fueron previamente grabadas para facilitar la fluidez y eventuales problemas de conexión a Internet. Estamos seguras de que funcionará bien y será muy provechosa esta capacitación para ustedes. Recuerden escribir sus preguntas. Luego tendremos en vivo y en directo a nuestro invitado para responder estas preguntas y generar un momento de conversación. Sin más preámbulo, entonces, les cuento que iniciamos el módulo 5. El tema es software libre para la creación de libros digitales. Una introducción. Expone Luis Cruz. Él es periodista de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en edición por la Universidad Complutense de Madrid. En el 2008 fundó la editorial Libros de Mentira, la primera editorial digital de Chile. Como editor se ha especializado en la publicación de libros de cuentos y en el 2021, hace poquito, funda la librería La Flor de Papel. Además, se desempeña como periodista en Radio USACH, donde conduce el programa La Hora del Museo. Ahora les dejo con la exposición de Luis Cruz y recuerden sus preguntas para que después Luis nos acompañe y podamos responder sus dudas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Cruz, yo soy editor, periodista y ahora también librero. Hace muchos años ya fundé una editorial digital que se llama Libros de Mentira, la primera colección de libros digitales de Chile y también de Latinoamérica, y el día de hoy me han invitado para que les cuente cómo convertir un libro de papel a un libro digital que podamos leer en nuestro Kindle o también en nuestro teléfono celular, como por ejemplo acá, bueno, como acá, ¿no? Que
Esa es una de las gracias de los libros digitales. Y todo esto, la misión que se me ha encomendado es hacerlo con programas gratuitos, con software libre. Así que mi exposición, mi charla se llama Software libre para crear libros digitales. Una introducción, les prometo que al final de esta charla van a quedar con montones de preguntas, pero también con un montón de soluciones respecto a cómo podrían ustedes crear sus propios libros digitales sin tener que pagar las costosas licencias de Adobe, por ejemplo, ¿no? Que a veces siempre es un escollo, sobre todo para los editores más pequeños, tener que pagar estas licencias que a veces valen miles de dólares. Entonces, partamos por el principio. Les quiero explicar brevemente, no les voy a dar la lata, qué es un libro digital. Básicamente, para que lo entiendan conceptualmente, un libro digital es un archivo que se puede reproducir en un dispositivo para leer libros electrónicos y readers, como es un Kindle, por ejemplo, pero hay otras alternativas. Pero básicamente cualquier aparato de estos que está hecho para leer libros electrónicos es un e-reader. Una característica que tienen los e-reader, o quizás es la característica que mejor los define, es su pantalla. Los e-readers tienen un sistema que es tinta electrónica, que es distinto, por ejemplo, si comparamos acá la pantalla de tinta electrónica del Kindle con la pantalla del teléfono celular, a simple vista se nota la diferencia. La pantalla del teléfono celular está iluminada por millones de puntitos que se llaman píxeles, mientras que la pantalla del Kindle no está iluminada, sino que se activa con un sistema que es de tinta electrónica. Y esto hace que su sensación al leer sea mucho más similar a la del papel, a la cuando el lector lee en papel. Entonces, cualquier archivo que sea compatible con uno de estos aparatitos, lo podríamos considerar un libro digital. ¿Es un PDF, por ejemplo? ¿Puede ser un PDF un libro digital? Puede ser un libro digital. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, no es óptimo para los libros digitales como puede ser, por ejemplo, un archivo EPUB o un archivo MOBI. Lo que sí, también es aclarar, el archivo que nosotros vamos a generar, el libro digital, no solo puede ser reproducido en este tipo de aparatos, uno también lo puede leer en un navegador de internet, como por ejemplo en Mozilla o en Google Chrome, o lo puede ver en el teléfono celular. Entonces es un archivo muy versátil que sin embargo da lo mejor de sí cuando lo revisamos, cuando lo abrimos en un lector de libros digitales. Ahora les voy a contar brevemente la historia de estos libros digitales. La fecha o el hito de inicio de esta historia es 1971, cuando Michael Hart digitalizó la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la almacenó como un archivo que se podía descargar. En esta época, pensemos que estamos en los albores de Internet, lo que normalmente uno hacía era enviar un correo electrónico, eso ya se podía hacer. Pero Michael Hart intentó enviar la Declaración de Independencia de Estados Unidos por correo electrónico y se dio cuenta que era tan grande que dijo, no, en realidad tengo que crear un archivo aparte, un archivo independiente que contenga toda la Declaración de Independencia. Y así terminó creando el primer libro digital. Y esto sería solo una anécdota si no les contara lo que viene después, porque Michael Hart digamos, no quedó conforme con esto y creó la primera, podríamos decir, la primera biblioteca digital del mundo, que es el proyecto Gutenberg. El proyecto Gutenberg ustedes lo pueden visitar hasta el día de hoy en el sitio web que es gutenberg.org, donde voluntarios de todo el mundo contribuyen digitalizando libros muy importantes. Uno puede encontrar ahí un montón de material. Muchas personas asocian el libro digital al Kindle y a Amazon, pero en realidad el antecedente histórico es este que yo le estoy contando, Michael Hart y el proyecto Gutenberg.org. Métanse porque de verdad hay mucho material muy interesante y los libros en este sitio web son compartidos en el formato EPUB y PDF también, ¿ya? Así que tengan ojo con eso. Lo que nosotros vamos a ver hoy es cómo generar un archivo EPUB, que es podríamos decir, es el archivo estándar para compartir libros digitales. ¿Qué hace un libro electrónico distinto de un libro de papel? Obviamente su materialidad, ¿no? El libro electrónico no es un objeto. Y esto lo cambia todo. Cambia la forma en la que debemos concebir el libro cuando nosotros, editores, lo estamos pensando, ¿no?
¿Por qué? Yo sé que ustedes son, las personas que están viendo este video, son editores y los editores generalmente tenemos nociones de diseño, obviamente tenemos que conocer, dominar programas como InDesign, ¿no? Pero toda la conceptualización de eso, lo que hemos aprendido, está pensado para maquetación fija, ¿no? O sea, cada página contiene un texto y este texto no se puede modificar, ¿no? O sea, si nosotros, editores, definimos que nuestra tipografía va a ser book antigua, tamaño 11 puntos, con un interlineado de 1,5, el lector después esto no lo puede cambiar, ¿no? O sea, si esto se imprime en 1000 copias, las 1000 copias van a quedar así, para siempre, digamos. En cambio, y aquí, aquí viene lo realmente importante, o que podríamos decir el gran plus que tienen los libros digitales, es que en estas pantallitas la tipografía no está fija, ¿no? Entonces, yo como lector, yo como usuario de este libro puedo decir, oye, en realidad la letra está muy chica, me gustaría agrandarlo un poco. O quizás esta tipografía de palo rosa, quisiera, modificarla por una sans serif, ¿no? Cambiar un Time Roman por un Arial, ¿no? Porque a mí me gustan más las tipografías más limpias. A mí como lector, ¿no? Podría decir eso. Y en los libros digitales eso se permite, es una posibilidad que existe y que no nos dan los libros impresos en papel. Obviamente está también todo el tema de que no necesitamos espacio físico para almacenar nuestros libros digitales y algo muy importante como editores, no necesitamos estar reimprimiendo para sacar nuevas ediciones. Uno genera una vez el archivo madre, el archivo EPUB, y ya queda listo para ser distribuido de manera infinita a través de los canales de venta. Algo que me gustaría comentarles es que en los libros digitales, y esto es algo interesante, no existe el índice como nosotros lo conocemos. Lo que existe es una tabla de contenidos. ¿Por qué existe una tabla de contenidos? Porque todos los capítulos de este libro no están fijos en el libro. O sea, si yo lector estoy, por ejemplo, en el 10% de mi libro y decido modificar esa tipografía, hacerla más pequeña, ese 10% se va a convertir en un 8%, por ejemplo, en un 7%. Entonces, acá no se habla de índices, se habla de tabla de contenidos o TOC, TOC, ¿ya? Esas son algunas de las cosas importantes que conceptualmente tenemos que estar pensando. Para un libro digital, la diagramación es fluida, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos vamos a estar pensando en páginas. La página número 10 es donde parte el capítulo 2, por ejemplo. No. Acá nosotros vamos a estar pensando en el texto fluido como un continuo, donde ese capítulo 2, ese título de capítulo 2, por ejemplo, me va a hacer la referencia en mi tabla de contenidos, ¿ya? Eso es importante cuando conceptualmente, si nosotros pensamos en el índice, capítulo 2, página 10, eso es lo que está en nuestra mente cuando revisamos, por ejemplo, el índice de un libro impreso. Pero conceptualmente, en el caso de los libros digitales, el capítulo 2 es el que lleva la marca del espacio, podríamos decir, de nuestro libro digital. Entonces, nuestro TOC, nuestra tabla de contenidos, va a estar referenciado al capítulo 2, no a la página 10, ¿no? Eso, ya. Sigamos avanzando. Ahora quiero contarles qué es un EPUB, ¿no? Porque existe, por ejemplo, existe el EPUB, existe el PDF, existe el MOBI. Para esta charla nos vamos a concentrar en el EPUB. El EPUB, como nombre, es un acrónimo, significa Electronic Publication. Y esto es interesante porque cuando uno, por ejemplo, si han descargado EPUBs de páginas web, lo que uno descarga es un archivo. Un archivo que se llama, por ejemplo, en el caso de el EPUB de este libro es retrovisor.epub, ¿no? Como por ejemplo cuando uno descargaba canciones, que podría la macarena.mp3. Bueno, en los libros pasa lo mismo, pero aquí viene lo interesante. Estos libros, o sea, estos libros electrónicos, estos libros digitales, este EPUB, en apariencia es un solo archivo, pero si uno descomprime el EPUB, lo que va a tener son varias carpetitas y muchos archivos. Y eso es muy interesante porque, claro, lo que en apariencia es un archivo, cuando nosotros lo queremos modificar, manipular, conceptualmente tenemos que pensarlo como múltiples archivos. Un archivo donde va a estar, por ejemplo, la imagen de la portada,
otro archivo donde va a estar, por ejemplo, nuestra tabla de contenidos. Cada capítulo va a ser un archivo distinto, otro archivo para la metadata. Entonces hay que pensarlo así como yo tomo este libro, lo desarmo, y cada vez que quiero leerlo, mi lector de libros electrónicos lo que hace es que toma todas las partes, ¡pum!, las une y me lo muestra en la pantalla, ¿no? En la pantalla de tinta digital. Eso es bien importante. Toda la tecnología que está detrás de los EPUBs, de los libros digitales, es la misma tecnología de las páginas web. Entonces, si alguno tiene, por ejemplo, conocimientos de HTML, que es el lenguaje básico de todas las páginas web, va a poder editar muy fácilmente sus libros digitales, sus libros EPUBs, porque todo está hecho con estas etiquetas, con estas marcas. Otro aspecto importante de destacar es la estructura de un libro de papel versus la estructura de un libro digital. Siento que esto es muy importante dejarlo claro. El libro de papel tiene, por ejemplo, claro, tiene la cubierta, tiene el lomo y tiene la contratapa. Eso de entrada. En cambio, el libro digital solo tiene la cubierta, que en realidad es la portada, ¿no? La imagen la primera imagen, la foto que uno ve, pero es una foto. Y también, algo que cambia mucho y que todos los editores siempre pensamos son las páginas de cortesía, las hojas en blanco. En el caso del libro de papel, por ejemplo, este tiene aquí su página en blanco, su hoja de cortesía. Después viene aquí la portadilla, la página de crédito. En el libro digital es todo fluido, es todo continuo. Uno no va dejando espacio en blanco, ¿no? Obviamente acá, en este caso, no existe el lomo y tampoco existe la contratapa. Pero sí existe, por ejemplo, la metadata. Todas las etiquetas que me van a ayudar para que este libro sea visible para los buscadores. Es exactamente lo mismo que las páginas web. Ya, por ejemplo, si tengo un libro que es de terror, por ejemplo, terror en Chile. Entonces hay que ponerle ahí todas las etiquetas correspondientes a suspenso, terror, horror. Y eso hay que hacerlo siempre en los libros digitales y va en un archivo distinto. Y quiero comentarles cuáles son los programas que nosotros vamos a utilizar para crear libros digitales. Y en muchos casos estos programas coinciden con los libros impresos, ¿ya? No son excluyentes y se pueden mezclar. O sea, uno puede utilizar programas de pago y gratis, son compatibles. Por una parte están los de pago, que probablemente todos ustedes los conocen y los han utilizado. Microsoft Word. A nosotros los autores siempre nos envían los archivos en un Word. Eso es lo que nos llega, ¿no? Después está el Adobe Photoshop. Muchos utilizan Adobe Photoshop para hacer las tapas, ¿no? Con eso se hace el dibujo de tapa o se ajusta lo que nos mande el ilustrador. Lo podemos hacer en Adobe Photoshop. También está el Adobe Illustrator para trabajar todo lo que son gráficos vectoriales, los logos, las tablas. Todo eso nosotros lo hacemos en Adobe Illustrator. Y finalmente está Adobe InDesign, que yo creo que la mayoría acá en Chile utiliza Adobe InDesign. Adobe InDesign nos sirve para generar el PDF tanto que va para impresión como para generar también EPUBs. Tiene esa posibilidad. Esos son los programas de pago que nosotros ocupamos y con los que estamos muy familiarizados. Sin embargo, existe toda una gama de programas gratuitos de software libre que nos permite generar también nuestros EPUBs o también podríamos hacer libros para impresión. En este PowerPoint van a encontrar solo los libros solo los programas que nos permiten hacer libros digitales. Partiríamos con Writer de LibreOffice. LibreOffice es una suite de ofimática como Office, pero gratis. Y tiene Word, tiene PowerPoint, tiene Excel, todo eso gratis. Y ahí el que nos interesa es el editor de texto, ¿ya? Que el editor de texto se llama Writer. ¿Ya? Esa sería la alternativa a Word. La alternativa a Photoshop sería el GIMP. GIMP es un editor de fotografía muy antiguo que se ha ido desarrollando, o sea, hasta el año actual, hasta 2022. Tiene soporte, sirve para trabajar con imágenes en 300 dpi, por ejemplo, que es lo que nosotros ocupamos para mandar imprenta. Ahí hay una buena opción como para reemplazar Adobe Photoshop. Para reemplazar Adobe Illustrator, yo les recomendaría que utilicen Inkscape. Inkscape es un editor de formas vectoriales, ¿no? Pueden hacer afiches, logos, todo eso se puede hacer con Inkscape.
Y aquí viene la parte que es muy distinta porque no son equivalentes uno a uno para crear el EPUB, ¿no? Nosotros en Adobe InDesign, Adobe nos da como esta herramienta que nos permite diagramar el libro y exportarlo en formato EPUB, ¿no? Pero en el caso de los libros digitales, cuando uno quiere utilizar la solución gratuita, lo que tiene que hacer primero es descargar un software que se llama Calibre. Y Calibre es, por una parte, una biblioteca de libros digitales donde yo puedo ordenar, catalogar todos mis archivos, mis libros digitales. Pero esto no es todo lo que hace Calibre. Calibre es un excelente conversor de libros digitales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo genero un libro en Doc, o en DocX, claro, con el calibre yo lo puedo modificar a EPUB y eso el programa lo hace de manera automática. Nos permite agregar la metadata. Todas las etiquetas tienen los campos para agregar el autor, la editorial, el idioma del libro, las palabras claves de búsqueda. Todo eso uno lo puede crear en Calibre, editando, digamos, los campos textuales. Entonces con Calibre nosotros vamos a poder agregar toda la metadata y vamos a poder agregar nuestra portada, previamente hecha en GIMP, por ejemplo, ¿no? Y finalmente está Sigil. Sí, claro, Sigil por sí solo podría reemplazar a Adobe InDesign, pero yo siento que, al menos en mi perspectiva, para sacarle el 100% del jugo a Sigil, hay que saber programación. Entonces, la línea de trabajo sería: diagramamos nuestro libro LibreOffice, luego nos vamos al Calibre y convertimos ese doc en un EPUB y posteriormente lo editamos en Sigil, ¿ya? Y en Sigil, el Sigil lo que nos permite hacer es corregir nuestro libro. Si vemos que hay alguna errata, si queremos cambiar algún campo del texto, ahí es donde nosotros podemos editar nuestra maqueta de prueba, podríamos decir, ¿ya? En el Sigil, porque el Sigil lo que hace es que nos da una previsualización editable de nuestro archivo, de nuestro libro digital. Algo que no hace el Calibre, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en el Sigil puedo revisar la página y digo, oye, hay un... Ojalá que nunca a nadie le pase, pero hay un error en el nombre del autor del libro. ¿Dónde lo vamos a editar? En Sigil vamos a editar todas esas erratas y vamos a regenerar el libro en caso de que haya algún problema o que queramos cambiar algo. Datos. Quiero dar datos importantes. Por ejemplo, para crear las tapas de nuestros libros, yo les dije el GIMP. Sin embargo, hay dos soluciones online que están súper buenas y que se las recomiendo. Por una parte está el sitio web que es edit.org. Este sitio tiene montones de plantillas, de todo, si queremos hacer afiches, si queremos hacer entradas, tapas de disco, montones de categorías. Sin embargo, la categoría que a nosotros nos interesa es la book covers, ¿no? Tapas de libros. Porque ahí vienen prediseñadas. Entonces es cosa de meter mano un ratito y en media hora uno puede sacar una tapa, digamos, si necesitamos hacer algo rápido. Si no podemos contratar a un diseñador, por ejemplo. Acá hay una buena página que nos podría permitir generar una tapa rápidamente para nuestro libro digital. Y el otro dato que les quiero recomendar es algo que está revolucionando actualmente el mundo de la gráfica, de las artes visuales. Es un programa de inteligencia artificial que se llama Midjourney. Y este programa es alucinante porque uno le escribe a la inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a hacer un libro de ciencia ficción sobre un viaje a la luna. Entonces yo le escribo a Midjourney, viaje a la luna, ciencia ficción, y le pongo, por ejemplo, algún pintor que a mí me guste, ¿no? Le pongo un dato de, no sé, Mobius, por ejemplo, ¿no? Y la inteligencia artificial va a tomar los conceptos que yo le voy a entregar y me va a hacer una propuesta gráfica. Y de verdad que los resultados a los que llega Midjourney son bien increíbles. Y finalmente eso tú lo puedes utilizar perfectamente como para generar la tapa de tu libro, ¿ya? Y otro dato que también les quiero dar: el LibreOffice se instala en el computador como instalamos el Microsoft Word, pero desde el año 2021, si no me equivoco, Google Docs, que es el Word pero de Google y que es en línea, 100% en línea, nos permite generar EPUBs directamente. O sea, nosotros escribimos todo nuestro libro en Google Docs
y lo podemos exportar como un EPUB y después lo editamos de una en el Sigil o lo pasamos previamente por el Calibre y le ponemos la tapa y todo. Así que también échenle un ojo al Google Docs, que ya ahora se implementó esta opción de exportar directamente a EPUB, algo que es muy positivo. Para ir cerrando, porque ya estoy en el tiempo, se me hicieron cortos estos 20 minutos, les quiero decir que el programa que ustedes se tienen que enfocar, pero por sobre todas las cosas, es Sigil. Sigil va a ser el mejor aliado, independiente si sepan o no sepan programar, si tienen dudas. Sigil es como una navaja suiza, de verdad que es un gran programa. Les voy a dejar el enlace en el PowerPoint para que lo puedan descargar. Esa combinación entre Sigil y Calibre es la combinación virtuosa, es la combinación ganadora que ustedes tienen que aprender a dominar. Dicho esto, tengo que cortar porque ya me pasé en el tiempo. Ha sido un agrado y lo espero en la sección de preguntas. Bueno, quiero agradecer profundamente a Luis por su exposición y por compartir de manera tan generosa su experiencia con respecto a los libros digitales y a los software libres. Le doy la bienvenida a Luis Cruz. Luis, por favor, enciende tu cámara y tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Hola Luis, ¿cómo estás? Yo bien, todo bien, escuchándote atentamente, muy interesante, al menos para mí, yo que soy bastante lejana al mundo digital, es algo completamente nuevo, así que muchas gracias. Ya. Bueno, como decía, agradecer tu presentación, compartir tu experiencia con todos y todas nosotras, y ahora como prometimos, ¿Mm? vamos a pasar a esta ronda de preguntas. Les vuelvo a recordar que aún pueden realizar preguntas en el botón que está aquí abajito de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom para que Luis nos ayude a resolver esas incógnitas que tenemos. Partimos con la primera. A ver. ¿Cuáles son algunas formas para vender libros digitales? Ahora nos explicaste tú cómo podíamos crear estos libros, ¿cierto? Con software Claro. libre y tal. En tu experiencia como editor de la primera editorial digital de nuestro país, Mm. ¿qué tips nos podrías dar? Ya, vender la parte, podríamos decir la parte más difícil es vender los libros digitales. Pero ya, partamos fácil. La primera opción y la más fácil, o la que está más a la mano, es subir estos libros a tu página web, a un WordPress, por ejemplo, y venderlos con un carro de compra, ¿no? Ahora hay muchas editoriales que han ido implementando carro de compra en sus páginas web, y no es tan difícil, y eso podría ser una primera forma, ¿no? Yo tengo el sitio web de mi editorial, donde vendo los libros, los libros de papel, pero tengo una sección de EPUBs. Entonces, generalmente lo que se hace es que si el libro vale 10.000 pesos impreso, la copia física, el EPUB vale 4 lucas, 5 lucas. Por ejemplo, para darle un ejemplo también de que el precio del EPUB varía. Esa es la forma más simple, podríamos decir, de vender los contenidos que ustedes generen en sus editoriales o como escritores. Luego viene el plan B, que es entrar con un distribuidor de contenidos digitales. En Chile hay distintos distribuidores. Yo preparé, o sea, entrevisté a dos antes de esta presentación, a la Claudia Aguirre de la Comuna y al Javier Sepúlveda de eBooks Patagonia. ¿Ya? Entonces tú con estos distribuidores has firmado un contrato y ellos te encargan de venderte los libros en distintos lugares, básicamente. En Chile, por ejemplo, el principal cliente de libros digitales es la Biblioteca Pública Digital, la BPD. Y ellos, eso es súper bueno porque del presupuesto anual que tienen, una gran parte lo destinan a comprar libros digitales de editoriales chilenas. Entonces, para todos los que están escuchando esta entrevista, esta conversación, tienen que poner el ojo ahí en la Biblioteca Pública Digital. De hecho, pueden visitar la página web
ellos tienen más de, anoté el dato porque también hablé con el Víctor, déjame ver. Tienen más de 18.000 libros distintos, títulos distintos, a la fecha, digitales. Entonces, siéndole honesto, una de los mejores clientes a donde podrían llegar es a la biblioteca pública digital, porque además pagan rápido, como que todo funciona bien con la biblioteca pública digital, al menos en mi experiencia, porque yo le he vendido libros digitales a ellos y súper bien, ¿ya? Ya la biblioteca pública digital puede llegar por la comuna, que es distribuidora de libros de papel, y también tiene esta otra faceta de distribuir los libros digitales, y ellos también tienen una página web de venta de libros digitales. Entonces, si vas con la comuna, puedes llegar ahí. Y en el caso de Patagonia eBooks, ellos se dedican 100% a la distribución digital, no distribuyen libros de papel, y te ponen el libro en Amazon, en Google, en la biblioteca pública digital. O sea, ellos están 100% especializados en el libro digital, aunque son más caros. Porque, por ejemplo, la comuna te cobra el 20% del costo. O sea, si tú vendes el libro en 10.000 pesos, la comuna te va a cobrar 2 lucas. Y en cambio, ebook Patagonia, el Javier me contó, que el dueño me contó que ellos llegaban a cobrar hasta el 50%. Pero te hacen cargo de toda la parte digital. O sea, tú llegas con, digamos, ni siquiera hay que llegar con el EPUB, ¿no? Puedes llegar con el texto en PDF o en el que trabajaste en Word con el escritor, y ebook Patagonia hace toda la pega de la Mm. conversión. Entonces, por eso es más caro también, O sea, no, ¿ya? no solo hace la distribución y No, lo claro, publica en las a la plataformas. comuna uno le pasa el EPUB, listo, y tiene que estar ya como listo, sin errores, nada. Y ahí ellos lo distribuyen. En cambio, Patagonia, ebook Patagonia, uno puede llegar sin, o sea, solo con el texto, diga, y la portada, digamos, con los archivos que uno generó para impresión física. Es más caro, pero tiene esa gracia, ¿ya? Claro, tiene otros servicios. Claro, claro. Y el otro que hay acá en nuestro país es Odilo, que es una empresa que se dedica a venderle los libros a las universidades, como entidades públicas, y es uno de los distribuidores digitales más grandes de habla hispana. Es una empresa española, si no me equivoco. Y ellos también están. De otra forma, hay que pensar que, bueno, y esto también a veces se nos escapa un poco, pero las instituciones son grandes compradores de libros. Cuando digo instituciones me refiero a las bibliotecas públicas y a las bibliotecas de universidades. Entonces, ellos compran muchos libros y te compran paquetes de libros. O sea, te pueden comprar el catálogo entero. A mí me pasó una vez que me compraron el catálogo entero de mi editorial para una biblioteca de una universidad. Pero no era, claro, no solo estaban comprando de mi editorial, sino que estaban comprando de todas las editoriales, no sé, pues de la cooperativa de la Furia, ¿cachai? Entonces, en total tienen que haber comprado, no sé, 1.000 libros, 1.000 libros Claro. de todas las editoriales, ¿cachai? Y, Entonces son y fue grandes súper bueno para compras, todos. claro, Fue como un paquete, claro. ¿ya? Ya, Em, interesante. Luis, tengo otras preguntas más, o que ya. querías agregar algo. Voy a dejar los correos porque les pedí a todos que me dieran los correos de contacto para que los compartiéramos con las personas que están mirando la entrevista, de ebook Patagonia, si quieren preguntar ahí, o de la comuna, o de la Biblioteca Pública Digital también. En la Biblioteca Pública Digital aceptan sugerencias, por ejemplo, si yo quiero proponerles mis libros para que me los compren, hay un canal, y eso está muy bueno también, ¿no? Como hay orientación y hay interés, insisto, eso es muy importante, a diferencia de Amazon o de Google, que uno, claro, puede llegar ahí, poner el libro y decir, ah, me voy a hacer millonario. No va a pasar. En la biblioteca pública digital sí hay interés de comprar libros de editoriales chilenas. Y eso es algo, Mm. un plus súper importante, ¿ya? Bueno, y cabe destacar también que la Biblioteca Pública Digital venía ya en ascenso total su uso, y ya con la pandemia fue Sí, un sí. hitazo, o sea, tuvieron Yo creo un que algo porcentaje de verdad gigante de como crecimiento. hay que sacarse el sombrero frente a la Mm. biblioteca pública digital y a Onda Sí, el Media. equipo. Han hecho la pega así, pero en sí hay libros de Sí, verdad cierto. son espacios que uno debería sentirse orgulloso porque Y oye, son públicos, son es públicos, importante eso. entonces, Mm. sí, así que eso, ¿ya?
Súper, Luis. Después nos dan los correos para, si quieres, ¿Sí? me los mandas por el chat que tenemos nosotros y yo los puedo ¿Ya? leer en un ratito más. Ya. Mira, aquí tenemos una pregunta interesante, bastante interesante. Dice, Julieta Totoro nos pregunta, ¿cómo es el tema de la distribución de los libros electrónicos en el sentido de la diferencia con los libros de papel, donde tú vendes un objeto? ¿Cómo se hace para vender una sola copia del archivo y Claro. que no se distribuya libremente? Ya. Cuando tú como editor pasas ese libro al distribuidor o a la plataforma, en este caso, ya suponga, hagamos los ejemplos con la Biblioteca Pública Digital. Yo como editor voy a firmar un contrato y aquí hay tres modalidades que son las que más se utilizan. La primera, y que no les recomiendo por ningún motivo que usen nunca, es la modalidad a perpetuidad. Eso significa que tú pasas el libro y cedes los derechos para siempre, digamos. Obvio que no, eso no lo hagan. Al principio, como nadie sabía, todos nos ofrecían la licencia de perpetuidad y claro, te pueden pagar más. Por ejemplo, en vez de pagarte, no sé, por 20.000, te van a ofrecer 50.000. Pero es a perpetuidad, entonces no se va a renovar nunca más porque tú ya pasaste el libro y se va a poder leer infinitamente. Ya, así que O sea, claro, es tentador en un inicio, pero pero... lo menciono porque cuando empiecen a hacer acuerdos de distribución digital, se los pueden ofrecer y digan que no, que ustedes no pueden dar los derechos a perpetuidad, ¿ya? Las otras dos modalidades son por tiempo limitado, es decir, yo presto le vendo el libro a la biblioteca pública digital por 3 años, 2 años, un año, ¿ya? Y la biblioteca digital lo puede prestar todas las veces que quiera durante ese año, ¿ya? Y ahí uno puede hacer una estimación de cuánto se va a leer, o la biblioteca te va a decir, o el distribuidor te va a decir, ya, mira, este libro probablemente sí se va a leer mucho, entonces te van a pagar más. Son estimaciones, proyecciones. Y la tercera opción, que es la que más se está utilizando ahora, es el pago por uso, ¿ya? El pago por uso quiere decir que cada vez que alguien lee ese libro, a ti te pagan. check. Y O sea, es como con el libro físico, que cada vez que tú vendes un libro recibes una parte. claro, pero originalmente esa modalidad no se usaba tanto, ¿ya? O sea, se usaban más las otras dos modalidades, por tiempo, por uso. Y lo otro es que puede ser, por ejemplo, tú vendes una copia, 2 copias, 3 copias, porque, por ejemplo, la biblioteca pública digital, claro, puede tener, o sea, es 1 a 1. Yo paso un archivo y ese archivo solo puede ser leído una vez por una persona. Por Cuando un lo usuario, claro. devuelve, lo puede tomar otro. Entonces, si tú tienes un libro que se está leyendo harto, la biblioteca pública digital te puede decir, pucha, véndeme 5 licencias por uso, Mm. ¿cachai? O 10, para poder tener simultáneamente 10 o 20 lectores. Ahora, uno como editor no tiene mucho, para serles honesto, hay un tema de confianza, lo mismo que pasa con las librerías. Uno deja el archivo y asume de buena fe que, bueno, yo no tengo dudas de que la biblioteca pública digital, digamos, hace la pega, pues, ¿cachai? O Amazon, no creo que, o quizás sí, pero bueno. Pero también hay un tema de confiar, o sea, si tú no confías en la plataforma donde estás dejando el libro, no vas a tener muchas chances de controlar qué pasa con ese archivo, digamos, en términos del uso que se le está dando, no que se vaya a piratear, ¿no? O sea, sino que si tú le vendes una copia que es de un uso, efectivamente lo use una sola persona y que lo devuelva, ya, eso, pero ¿qué pasa? Claro, el editor no tiene tanta chance de eso, pero las distribuidoras digitales, sí. Ellos a veces piden revisar, por ejemplo, el tráfico, y ahí ellos pueden hacer, digamos, revisiones más exhaustivas de cómo se está utilizando ese libro en las distintas plataformas. ¿Ya? Claro, una fiscalización, una especie de fiscalización. Claro, claro, claro. Oye, Luis, bueno, entonces, según tú nos explicas, claro, que le haya ido súper bien a la Biblioteca Pública Digital y hartos préstamos y muchos lectores, también les fue muy bien a ustedes, entonces, porque en el fondo tuvieron que comprar, por lo que yo sé, tuvieron que comprar más libros porque la gente Sí, estaba pidiendo muchos libros y con uno no daban abasto, entonces mira, tuvieron que aumentar su catálogo considerablemente. claro, la Biblioteca Pública Digital tiene un presupuesto anual, me contaba Víctor es el director actual, Víctor Farru, y ellos hacen compra 3 o 4 veces al año.
dependiendo del presupuesto que le asignen. Entonces hay que más o menos estar calculando eso, pues como cada 3 meses preguntar, oye, se abrieron las compras. Ellos compran por licitación, en mercado público, me contó el Víctor, o a través de Odilo. Otro tip importante. Cuando hagan contratos de distribución digital, traten de que no sean con exclusividad, ¿ya? Cosa de que ustedes puedan venderlo con más de un distribuidor. ¿Por qué? En otros, Porque hay distribuidores que llegan, por ejemplo, Hay algún... Ya, en el caso de la comuna, por ejemplo. La comuna te asegura que va a poder llegar a la biblioteca pública digital, si la biblioteca pública digital lo compra, y a su página web de tienda de libros, pero no te lo va a vender ni en Amazon ni en Google. ¿Cachai? Entonces tú puedes estar con la comuna para ese con usted. negocio Claro. y vas con iBook Patagonia para que te lo saque en Amazon y en Google, por ejemplo, ¿ya? Esas cosas hay que ser, mientras más libertad tenga el editor para poner el libro en distintas plataformas, a la larga es mejor, ¿ya? Claro, Obviamente, es más saludable. obviamente, si empiezan a trabajar, no sé, con iVoox Patagonia y encuentran que les va súper bien y quieren hacer todo con ellos, también está súper bien. Pero en un principio lo mejor, a los que no tienen experiencia, sería que vayan probando con distintos distribuidores, distintas modalidades, Mm. eh, porque también al principio tiene un poco de ensayo y error. A veces uno piensa que le va a ir muy bien en un lado y en realidad no le va tan bien. Y en un lado que no pensaba, en una plataforma que de pronto ni siquiera conocía, el libro se vende. ¿Ya? Entonces, también tengan en mente eso. Súper, muy buen consejo, Luis. Mira, voy a otra pregunta. Ya, mira. Entonces, el proceso sería, dice Julieta Boto, LibreOffice, Calibre, Sigil. Sí. Si hiciste esos pasos, ¿no es necesario conocer de programación? No, porque el grueso del texto, a ver, hay cosas que sí conceptualmente van a tener que dominar, como que es una etiqueta, por ejemplo, ¿ya? Pero no es nada así como, no hay que saber programar de verdad, ¿cachai? Son marcas, como por ejemplo la marca que indica cuál es el título, que es title, ¿cachai? Que va entre unas llavecitas, entonces tú miras ahí el código y dices, ah, ya, este es el título, además va a leer que es el título, entonces... o sea, siempre hay que tener nociones básicas de HTML, que ni siquiera es un lenguaje de programación, es un lenguaje de Mm, marcas. Yo lo recomendaría, como por cultura general, no les va a tomar, de verdad que no es difícil, eh, pero sí, lo podrían hacer sin saber programar cero, haciendo Writer, LibreOffice, Calibre, Sigil, o Google Docs y lo exportan como EPUB y lo editan al tiro en Sigil. Podrían hacerlo. O lo editan súper. en Calibre, ¿sí? Se O sea, podría. tú dices que es bastante intuitivo. En el fondo no necesitamos ser como expertos en la deep web ni No, programadores no, así. no, 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 Ya. no, 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 porque como la base del trabajo uno la va a hacer en un Office, en un editor de texto, ¿ya? Porque todos estos programas lo que hacen básicamente es que toman lo que uno trabajó en el Office, y eso ellos hacen la transformación al lenguaje Perfecto. de HTML o XML, que es el lenguaje en realidad que se ocupa. Entonces, en realidad uno si lo quisiera hacer desde cero, ahí sí tendría que programar porque tendría que estar poniendo todas las etiquetas, saberse de memoria todas las etiquetas. Entonces, mira, mi consejo para todos los que quieren empezar es que agarren un libro y un libro que ya hayan trabajado, que tenga los títulos, el índice, y que lo conviertan en EPUB y lo abran en Sigil. Y ahí empiezan a mirar porque el Sigil te muestra el código y el texto. Entonces tú en la medida que vas scrolleando hacia Mm, abajo vas viendo mm. cuáles son las etiquetas. Y les prometo que las etiquetas son muy simples, así, salto de espacio, BR, son cosas así que nada complejo, de verdad. Ya, vamos a No sé si jugar puedo, a ver, no entonces sé si ahí puedo en Sigil. mostrar. Mira, acá podría mostrar Vamos a preguntarle a compartir nuestro pantalla. Switchman si estás autorizado a compartir pantalla. Dame un segundo. A ver, esto es en vivo y en directo. Me informan que sí, que podrías compartirla. A ver, inténtalo. Ya voy a intentar compartir para mostrarles un libro, un EPUB abierto.
Ya. A ver, a ver, a ver. Vamos a compartir el chat. Y aquí está el sigil abierto, por ejemplo. Y aquí está lo que yo les decía, que... acá están todos mis archivos, todos los archivos que... Acá a la izquierda están todos los archivos que componen este libro. ¿Ya? Aquí en el centro está el código, pero si se fijan, el código es... y aquí se define el encabezado de la página web, sí, es la misma tecnología de las páginas web. Y luego acá viene el Mm, cuerpo del texto, está declarado por una P y todo lo que viene acá es texto. Entonces, si yo quisiera editar mm, aquí, por ejemplo, lo voy a editar igual como lo hago en el editor de texto normal. ¿Ya? Todo lo que está entre estas dos P's, por ejemplo, entre esta de acá y esta acá, es un párrafo. ¿Cachai? perfecto. Entonces, mira, y acá está la vista previa. ¿Viste que ahí está el título? Mira, el título Ah, es, aquí está, HL Strong. ¿Sabes lo que es un quiste hidático? ¿Cachai? Entonces, el calibre, el sigil es muy bueno por esto, porque por una parte te muestra el árbol de archivos en la izquierda, el código al centro y la previsualización mira, vista en previa. la derecha, ¿ya? Entonces, lo mejor, una vez que, si se quieren meter en el tema de los libros digitales, generen un EPUB, ya sea con Calibre o con Google Docs, y lo abren en Sigil y empiezan a revisar, pero de verdad que no, son puras P. La P, por ejemplo, es párrafo. Y esta que dice Mm, aquí, class, esta etiqueta de aquí, es la que me define la tipografía. ¿Cachai? Eso se definió previamente. Pero no es que esté lleno de códigos raros, digamos. Eso. Ya, voy a parar. ya, Ya. entretenido. Es todo un mundo para mí y me imagino que para los que están aquí tomando nota, apunte También. y atención también. Es que, bueno, el mundo digital es todo un tema. Yo creo que saber programar o meterse en este tipo de Claro. lenguaje ya no es el lenguaje del futuro, es el lenguaje del presente. Yo creo que incluso para los niños en las primeras infancias, invitarlos a aprender jugando a través de la programación es abrirles Sí. una ventana gigante. Ya, pero no nos vayamos del tema. Ya. Mira, me quiero ir al tema de las portadas. Hay aquí una compañera que nos pide si nos puedes repetir lo de la aplicación que puede crear portadas y además sumo otra pregunta y sobre lo mismo es si tú recomiendas el uso de AI para la generación de portadas por contraste con el trabajo de personas, diseñadores, diseñadoras, ilustradores, Ya. ilustradoras. Son dos cosas, Eh, repetir lo de la aplicación sí. y qué recomiendas. Ya. La aplicación para generar portadas por inteligencia artificial se llama Midjourney. Y en realidad es una página web. O sea, sí, podríamos decir página web. Ustedes lo encuentran en Discord. Discord es voy a abrir acá, voy a compartir la pantalla para que lo vean. Screen. Ya, vamos a compartirlo acá. Ya, este es el Discord. Si ven acá arriba, es una página web, discord.com. Y ahí tiene un servidor que se llama Midjourney, que es Midjourney Bot. Y aquí uno se mete a estos canales, newbies, por ejemplo, y le escribe acá, por ejemplo, Imagine. No me acuerdo bien cómo era, pero no era así. No me acuerdo cómo era. Lo hice muchas veces, pero ahora que lo tengo que hacer en vivo, se me olvidó. Eh, pero uno le escribe acá básicamente y te va generando estas imágenes. Sí. No, es O sea, en el slash. fondo tú pones un concepto y él te ofrece imágenes relacionadas con ese concepto, algo así. Ya, eso es. No, ahí me acordé del. Claro, mira, es Bien. súper sencillo. Sí, en realidad es súper sencillo. Uno pone slash, imagina, en inglés, imagine, espacio, y aquí escribe el concepto. La única barrera es que hay que escribírselo en inglés. Por Ya. ejemplo, no, yo no he pagado este mes el Midjourney, pero en una de esas, Chile, eh, food,
Ahí le puse le puse Chile, comida y libro. A ver qué nos va a tirar la inteligencia artificial. ¿Y es inmediato? Inmediato, o sea, Broma. empieza a generar la imagen, mira. Parece que va a ser una empanada. Son como unos pancitos. Yo me imagino como una marraqueta. Un pan Algo rosado. va a ser, ¿cachai? Como empieza a hacer ahí las propuestas. Ahí está, mira. Mm. Aquí ya se está empezando a ver, acá hay como una carbonada, acá está la bandera, hay unos porotos. Ah, mira. ¿Viste? Entonces Oye, uno las le pone máquinas Sí, pues. ¿Viste? Y aquí ya me sacó, podría empezar a trabajar con esto, ¿cachai? Le puedo decir, después a la inteligencia artificial yo le digo, quiero que sobre esta, que sería la imagen, la primera imagen, con el primer estilo de dibujo, me la saque en alta resolución. O que a partir de esto me generes 4 opciones más. Y así uno va destilando la mm, imagen hasta que llega a un resultado que... uno puede estar horas en eso. O Así sea, de entretenido, digo. yo he estado horas en esto. Se vuelve una adicción. Pero Una ven que el adicción. resultado empieza a ser bueno y se puede sacar en una resolución aceptable para imprimir. Ahora, ¿reemplaza esta inteligencia artificial, reemplaza el trabajo con un ilustrador? Yo creo que no. ¿Ya? Yo la inteligencia artificial la he utilizado solo para sacar cachos, así como, o sea, cachos no, sino trabajos que necesito resolver rápido y que no tengo mucha plata como para pagarle a alguien, lo podía hacer. Por otra parte, lo más probable es que finalmente sean los ilustradores los que terminen utilizando la inteligencia artificial y a partir de las propuestas que la inteligencia artificial hace, la va a tomar el ilustrador, te la va a modificar Ah, y va a claro. llegar a un O sea, como resultado que sea porque una base. Mm. claro, claro, yo creo que por ahí van los tiros, ¿ya? No, o sea, tú con el ser humano puedes conversar, dialogar, a veces aparecen ideas en ese diálogo, o también el tema de las correcciones. Uno puede ser mucho más específico. O sea, yo cuando he hecho tapas de libros con ilustradores e ilustradoras, siempre la conversación es súper rica respecto a que ellos te preguntan, bueno, ¿qué querí? Muéstrame algún referente, cómo es el estilo. Eso obviamente que la máquina no lo puede reemplazar. Entonces, yo lo recomendaría como para que lo aprender, sí, y también como para trabajos chicos de pronto. O si tienen presupuestos muy ajustados, obviamente que el Midjourney es una buena alternativa, vale como 20 lucas al mes, ¿ya? O sea, al principio te dan un 30 o 50 imágenes gratis que tú puedes crear y después de eso tienes que pagar $20. $20, claro. Eso, eso. Mira, Sí. wow. La modernidad, tecnología máxima. Mira, aquí nos preguntan, bueno, yo tengo entendido que esto está tipificado por ley, pero ¿Mm? vamos a hacer la pregunta para que la respondas tú. ¿Cómo calcular el porcentaje de derechos de autor? ¿Es el mismo porcentaje o es variable según los distribuidores comerciales? No, Esta el pregunta sale en todos porcentaje los es módulos. el porcentaje del 10%, ¿ya? Lo que uno puede hacer, que hacen muchos editores y a veces a los autores les sirve harto, y se lo digo como recomendación, es que uno a los autores les puede, en vez de darle plata, les puede pasar porcentaje de la tirada del libro. Y hay veces es más, por ejemplo, le puedes dar el 20% de la tirada. Ya, estamos hablando de libro impreso en este caso. Se lo recomiendo porque hay autores que tienen la posibilidad de vender muchos libros y les conviene mucho más, ¿ya? Por temas de que, claro, tenéis que esperar, o sea, de pronto el autor tiene que esperar un año para ver recién derecho de autor, en cambio, si le adelantáis con libros y el autor tiene la capacidad de venderlo, es mejor para todo, yo encuentro a veces. A veces. Sobre todo pensando en libros pequeños que nos generan muchas utilidades. Y en el caso de los libros digitales es el 10%. El 10% y ahí no hay, bueno, no hay nada que hacer, pues a ti te van a liquidar cada 6 meses o cada un año y ahí uno le tiene que pagar Claro, al semestrarlo al anual. escritor, al autor, claro.
claro. Luis, mira, a propósito del tema anterior, me preguntan si las licencias, bueno, ya tenemos claro que el programa, el Mid Journey, ¿Mm? se paga, tiene una Claro. licencia, no explicaste, pero las imágenes que te ofrece el programa, ¿son libres o están dentro del pago que tú ya realizas? Los O derechos de las sea, el imágenes. Midjourney lo que te dice es que si tú vas a utilizar esta imagen en un libro, por ejemplo, pensamos que no solo puede ser un libro, puede ser un afiche o lo que sea, hay que poner el crédito que se hizo utilizando Midjourney, como si fuera una técnica en el fondo, ¿cachai? Ya, Es ya, o sea, hay que dar como, cuenta del uso. sí, 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 hay que poner que o sea, de hecho en la página de créditos se pone que la portada fue ilustrada por Midjourney, por inteligencia artificial, y pone el diseñador o el diagramador del libro, ¿cachai? Eso es como nombrarlo, la atribución. Perfecto. Luis, eh, mira, a ver, estoy leyendo una pregunta. Ya. ¿Se puede trabajar con imágenes, se puede trabajar libros con imágenes en sigil o es para libros de textos continuos solamente? Y a esto sumo también otra pregunta que dice, ¿cómo se trabaja con libros ilustrados o libros álbum? Antes Ya. de que nos respondas, quisiera contarles a todos quienes nos acompañan desde el extranjero, porque tenemos muchos conectados desde Latinoamérica, México, Europa, Brasil, hasta de Luxemburgo se conectaron hace un par de días, así que bastante internacional. Cuando hablamos de lucas, y vamos a tener más conciencia de que ello, estamos hablando de pesos chilenos, Ah, sí, ya, eso es para chileno. que logren entender el 20, eran 20, lenguaje 20 dólares, coloquial. 20 dólares mensuales valía el programa, 20 dólares aproximadamente. Eso, para que nuestros amigos y amigas que nos acompañan desde fuera de Chile, nosotros hablamos bastante coloquialmente, vamos a tomar conciencia de aquello para que nos entiendan. Ya no vamos a hablar más en chileno, vamos a empezar a hablar en español. Bueno, bienvenido entonces, Luis, empezamos todo de nuevo, no. Ya, A ver, ya, vamos con la pregunta entonces, que nos quedan nos quedan diagramación muy poquito, de para hecho se nos libros, acabó el para tiempo. libros álbum. Para Sí, libros digitales, en ese caso uno no hace diagramación fluida, hace una diagramación que es mucho más parecida a la del libro de papel, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que los que estaban más adelantados en esto era Apple. Apple tenía un software que funcionaba súper bien para hacer todo esto, el libro álbum. De hecho, yo lo usé para el ecosistema Apple. Pero Apple sacó ese software, entiendo el año pasado ya lo descontinuó. Y el sigil se podría utilizar para hacer diagramación no fluida, sí, pero hay que saber programar. En ese caso, yo le recomendaría más utilizar InDesign. Creo que ahí sería más fácil si no saben programar. ¿Ya? No te escucho. Creo que estás muteada, Maca. sí, me muteé, perdón, es que justo estaba pasando un camión y para que no escucharan el ruido y se me olvidó activar mi micrófono. Última pregunta, se nos fue el Ya, tiempo. ¿Qué checker recomiendas para validar y encontrar errores en un EPUB? ya. El checker que yo utilizo es el que viene en Sigil. ¿Ya? Lo voy a buscar aquí. El Sigil tiene el comprobador de PAP y el validador de W3C. Eso viene incorporado en el Sigil. Y es el que yo siempre utilizo y hasta el día de hoy todos los EPUB que he generado se han podido vender sin problema en las distintas plataformas. ¿Ya? Es por eso, es que eso es lo bueno de Sigil, que tiene muchas, muchas cosas muy buenas. ¿Ya? Y hay unos validadores que son online también, pero yo no los utilizo. Ya, Siendo honesto, siempre he utilizado el validador de Sigil. Creo que el ya, y te Calibre funciona también bien y tiene lo uno. recomiendas.
Ya, Sí, sí, y perfecto. creo que el calibre también tiene un validador, pero no lo utilizo. Súper. Bueno, se nos acabó el tiempo, quedaron un par de preguntas sin contestar. Espero que haya sido provechosa esta instancia para todas y todos ustedes. Yo le quiero agradecer nuevamente a Luis por acompañarnos. Luis, te dejo el micrófono un par de segundillos para que te puedas despedir. Ya. Hoy ha sido un gusto hacer esta charla. Los libros digitales, quizá al principio les va a parecer chino, pero no es tan difícil. Si tienen conocimientos previos de diagramación, de InDesign, no va a ser una tortura. Así que anímense, inténtenlo. Se pueden hacer cosas bien interesantes. Y ahora, incluso ahora hay premios, al menos acá en Chile, para las ediciones digitales, como el mejor libro digital del año. Entonces, yo llevo ya harto tiempo en esto, partí en 2008, entonces veo todo lo que hay ahora y de verdad ya hay canales de venta y plataformas, muchas cosas que antes no existían y que hubiese Mm, deseado que existieran. Así que si quieren meterse en el mundo de los libros digitales, tírense a la piscina. No es al principio quizás no es fácil vender los libros, pero si uno hace un trabajo sostenido, obviamente ese trabajo sí se ve, digamos, hay una respuesta económica a mediano y largo plazo. Eso. súper. Bueno, Luis, te agradezco mucho acompañarnos, sobre todo por tu generosidad. El conocimiento es para compartir, así que estas son las instancias y yo creo que todos quienes nos acompañaron, todos y todas quienes nos acompañaron también están muy agradecidos. Ya Yo pues. les agradezco a quienes se conectaron, a quienes estuvieron con nosotros al haber asistido a este módulo de Luis y por haber permanecido conectados durante este quinto módulo del fortalecimiento del ecosistema del libro. A las 12 del día, en una hora más, nos juntamos nuevamente aquí, en el mismo enlace desde el que se conectaron anteriormente para que veamos el sexto módulo que se titula Lenguaje Inclusivo, Estrategias para las Nuevas Comunicaciones, que está muy interesante, que está a cargo de Natacha Navarro. Les invitamos también a seguirnos en nuestro Instagram, Editoriales de Chile, @Editoriales de Chile, donde encontrarán el programa completo de estas capacitaciones y también les invitamos a entrar, ingresar y conocer nuestro canal de YouTube de Editores de Chile para que vean los videos de las capacitaciones anteriores una vez que estén publicados. Nos vemos a las 12 en un ratito más. Chau, chau.